voy a hacerlo así nomás. Ya, ¿ahí lo ven más o menos o no? ¿Sí, no? Ya. Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces, miren, ven. Los sistemas nerviosos entéricos son dos cosas, ¿no? Plexo mientérico de Auerbach, relacionado a la motilidad principalmente, y el plexo submucoso, pero que está relacionado a las secreciones, principalmente a las secreciones, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el plexo mientérico tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, está ubicado entre lo que es la lámina circular externa y la lámina longitudinal, ¿no? En cambio, el plexo submucoso está relacionado a esta lámina circular y está entre esta lámina circular y la mucosa, ¿no? El plexo submucoso. Las preguntas relacionadas a estos más básicamente van a lo que es los péptidos o neurotransmisores. ¿Cuáles son más importantes respecto al sistema nervioso entérico? El sistema nervioso entérico en realidad es un sistema neurohormonal, más que nervioso, estrictamente hablando, ¿no? Y para eso intervienen varias neurotransmisores. Las más importantes, como sabemos, son las del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Representado por la acetilcolina. Y la otra es la del sistema nervioso simpático, representado por la noradrenalina. Entonces, la acetilcolina tiene una función estimulatoria sobre el sistema intestinal. Y la noradrenalina tiene una función inhibitoria. Entonces, cuando yo le hable del sistema nervioso entérico, voy a hablar principalmente sobre su función estimulatoria. Y cuando hable de la función estimulatoria, estoy hablando del vago. Y cuando hable del vago, estoy hablando de la acetilcolina. Y cuando hable de acetilcolina, estoy entonces hablando de lo que es motilidad, si lo que se estimula es el complejo de Auerbach, o de secreción, si se estimula el complejo de Meissner, ¿ya? Y entonces, como les mencionaba, entre el fibra longitudinal muscular y fibra circular muscular está lo que llamamos el plexo mientérico de Auerbach. Y entre la fibra circular y la mucosa está el plexo submucoso o de Meissner. Pero estos plexos son parte del sistema nervioso entérico porque están llenos de neuronas, ¿no? Hay neuronas excitatorias, como las que están directamente relacionadas a la mucosa. Hay neuronas sensoriales, que son las que van a tomar el estímulo, el contacto, sea mecánico o de otro tipo el contacto, y van a comunicar principalmente al sistema nervioso mientérico. Hay neuronas inhibitorias, ¿no? Como las que vemos aquí, y hay neuronas interneuronas, ¿no? Interneuronas. Además de eso, hay células, ¿no? Que son células autoinmunes y células hormonales o paracrinas. Vemos que en el plexo mientérico, ¿yo qué tengo? ¿Qué células tengo? Tengo las células parasimpáticas y tengo células, neuronas que tienen somatostatina como neurotransmisor u otros que tienen opioides. ¿Dónde están ubicadas esas? En el plexo mientérico. ¿Y dónde están las otras células? Por ejemplo, las excitatorias, ¿no? Las neuronas secretomotoras que están, como vemos, en el cuerpo de esa neurona. Cuando digo dónde están, es dónde está el cuerpo de la neurona, ¿no? El cuerpo de la neurona está en el plexo submucoso, así como el cuerpo de la neurona sensorial o sensitiva está también en el plexo submucoso. Entonces, hay neuronas que el cuerpo está en el plexo submucoso y otras neuronas que el cuerpo está en el plexo mientérico, ¿no? Mientérico. Eso es respecto al sistema nervioso, que tiene que ver mucho con la motilidad, digamos, local, la motilidad local del tubo digestivo, y también tiene relación con las secreciones. Pero luego hay un sistema eléctrico propio del tubo digestivo, ¿no? Un sistema eléctrico propio del tubo digestivo, y este es el ritmo eléctrico basal del tubo digestivo, que es independiente
prácticamente es independiente del sistema nervioso central. Y ese ritmo eléctrico migratorio tiene tres componentes o tres fases, ¿no? Y es un ritmo que se pone en acción principalmente en los periodos interdigestivos o de ayunas, ¿no? Al contrario de lo que sucede con el otro ritmo nervioso entérico, ¿no? Con el sistema nervioso entérico. Este sistema eléctrico, que actúa también sobre el músculo liso, se pone en acción cuando estamos en ayunas o en periodos interdigestivos, ¿no? Y tiene tres fases. Una de ondas lentas, ¿no? Sin espiga, unas de ondas con cierta cantidad de espigas, el 50% de ondas no espigas y el 50% sí espigas, y otro que tiene full espigas, o sea, todas las ondas tienen espiga, o sea, tienen voltajes con despolarización. Como vemos aquí, tenemos entonces tres tipos de ondas: ondas en reposo, ondas en el 50% de los casos estas y ondas con 100% de espigas, ¿no? Con 100% de espigas. ¿Qué estimula la aparición de estas fases del ritmo eléctrico basal? ¿No? Como vemos acá, la distensión, la acetilcolina, el parasimpático lo estimulan. ¿Qué estimula la quietud o que termine esta fase del ritmo eléctrico básico? O sea, que tiene una acción inhibitoria, digamos, ¿no? La noradrenalina y el simpático. Lo termina, ¿no? En realidad son cuatro fases, ¿eh? Es una fase 1, es este gráfico, una fase 2 y una fase 3 y una fase de despolarización, que sería la fase 4, que es una fase inhibitoria, ¿ya? También hay hiperpolarización, como hay en la neurona, ¿no? O sea que el ritmo post-despolarización, el voltaje post-despolarización es un poco más bajo que el voltaje basal, ¿no? Que el voltaje basal. Y acá tenemos, ¿no? El complejo motor migratorio, o ritmo migratorio motor, tiene tres fases principales de actividad. Fase 1, este es el ritmo eléctrico, que es equivalente a de ondas lentas. La fase 2, en la cual voltajes intermedios, algunas pueden ser espigas, otras no, que corresponde a este lado de aquí. La fase 3, que es pura espiga, ¿no? Que corresponde a esta fase de aquí. Y luego viene la fase 4, que no se grafica, pero lo importante de esta diapositiva, y viene en el examen, es qué estimula a estas fases. Y tienen un estímulo eléctrico propio de las células de Ramón y Cajal, como les mencioné, pero también tienen un estímulo neurohormonal. Y el estímulo neurohormonal está dado por la motilina. Entonces, el mantenimiento de esta fase eléctrica en actividad máxima depende principalmente de la motilina. Y es inhibida ¿por quién? Por el GABA, ¿no? Como siempre, el GABA es un inhibidor. La fase 2, ¿quién la estimula? Principalmente tiene la grelina a través de un efecto vagal. Pero acá lo que nos interesa es que esta fase 3, que es una fase corta, es una fase de hiperactividad motora en estado interdigestivo o de ayunos. Este mismo ritmo eléctrico basal va para todo el intestino, o sea, se inicia en un punto del tubo digestivo y la onda va ascendiendo o va descendiendo a todo el tubo digestivo. Pero como vemos acá, este ritmo eléctrico basal, digamos, es muy activo en el duodeno, ¿no? Pero conforme va descendiendo en el recorrido por el intestino delgado hacia su parte más distal en el ilion, vemos que la cantidad de ciclos o la motilidad o las espigas o las ondas van disminuyendo en el curso del tiempo, ¿no? Digamos que en un momento el duodeno tiene 12 ondas por minuto. Luego va disminuyendo la cantidad de ondas hacia su parte final en el hilo. Sin embargo, cuando llega al colon, aumenta la cantidad de ondas, de tal manera que llega al ciego, está en 8, digamos, va hacia el colon derecho, pasa a 10, va al colon transverso, aumenta, de tal manera que la cantidad de actividad eléctrica
debido al ritmo eléctrico basal, aumenta en el colon sigmoides y está en relación con, con la defecación, ¿no? Entonces, la mayor actividad eléctrica está a nivel de colon sigmoides, ¿no? O recto sigmoideo, mejor dicho. Y con respecto a eso mismo, el tránsito colónico, como vemos acá, tiene tiempos, ¿no? Tiene tiempos. Vemos que en promedio el tránsito colónico es un aproximado del total que dura el tránsito del colon, ¿no? Que puede ser, digamos, 3 días, ¿ya? En el hombre, el promedio, digamos, de tránsito es 30 horas más menos 3 horas. En la mujer, el tránsito intestinal en promedio es 38.8 más menos 2.9 horas. Pero cierta característica hay aquí. Vemos que el mayor tránsito, ¿no?, se produce en el hombre, en el recto sigmoides. El mayor tiempo de tránsito se produce en el recto sigmoides. En la mujer, el mayor tiempo de tránsito también es en el recto sigmoides, ¿no? Pero básicamente en el hombre, el tiempo es mayor, de tránsito es mayor que respecto a la mujer, ¿no? Que respecto a la mujer. Entonces tenemos tipos de motilidad de 2 tipos, ¿no? El dado por el sistema nervioso entérico, que es el postprandial, que produce peristalsis, contracción segmentaria, mezcla, todo lo que conocemos, y el ritmo eléctrico básico, que es el sistema motor migratorio, el complejo motor migratorio, que produce la motilidad en la fase interdigestiva o de ayunas. Aunque pueden, digamos, en algún momento enlazarse, ¿no? ¿Qué aumenta la motilidad del intestino delgado y qué disminuye, ¿no? Digamos, esta parte mental, ¿no? O de somatización. Pero en senso estricto, ¿qué sustancias estimulan y qué sustancias inhiben? Acá las tenemos, ¿no? Estimula la motilidad, la colecistoquinina, la bombecina, los opioides, la sustancia P, la acetilcolina. Inhiben la motilidad cualquier estímulo simpático, los agonistas adrenérgicos, el óxido nítrico, que es un vasodilatador, el glucagón, el péptido intestinal vasoactivo. Y con respecto a la motilidad colónica, porque estamos hablando acá del intestino delgado, pero básicamente ahora del intestino grueso, en el colon, ¿qué lo estimula, no? La ingesta de grasas, la vigilia, la actividad física, los ácidos biliares, la dieta con fibra y el estrés fisiológico estimulan la motilidad. Por eso que algunos cuando se estresan quieren ir al baño, ¿no? Por este estímulo colónico. ¿Qué inhibe la motilidad colónica? La ingesta de proteínas, el sueño y la depresión. ¿Qué sustancias inhiben y qué estimulan? Como vemos aquí, la motilidad colónica, el péptido intestinal vasoactivo, el inosina trifosfato, el óxido nítrico y la noradrenalina lo inhiben. ¿Y qué lo estimula? La gastrina, la colecistoquinina, la acetilcolina y la neurotensina. Ahora, respecto a las secreciones, ¿no? Las secreciones salivales están dadas por glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores, principalmente, el mayor aporte de saliva la da la glándula submaxilar, o también llamada submandibular, es 65 a 70%. Recuerden que esta glándula tiene un conducto, ¿no? Que es el conducto de la parótida es el esteno, y de este, no me acuerdo ahorita el nombre, esteno, el otro no me acuerdo el nombre ahorita. Luego tenemos la glándula sublingual y las glándulas salivales menores. Huarto. Entonces, parótida, esteno, submandibular, huarto, sublingual no tiene, tiene mínimo, digamos, y las glándulas salivales menores. Entonces, recuerden que el mayor aportante de la saliva no es la glándula mayor, que es la parótida, sino la submaxilar. Con respecto a la saliva, ¿qué características le da la estimulación simpática y parasimpática, ¿no? Por ejemplo, si hay estimulación parasimpática, la saliva es abundante. Si hay estimulación simpática, la mandíbula la saliva se hace escasa, ¿no? Respecto a la composición, por ejemplo, si hay estímulo simpático, la composición de la saliva va a estar rica en proteínas, pobre en proteínas, y si hay simpática es rica, y así sucesivamente. Estos cuadros hay que aprenderlos entonces.
Una pregunta sí que he visto es respecto a las células oxínticas, sobre todo las parietales, ¿no? Que son las que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castret. Recuerden que la glándula, el área glandular de la mucosa gástrica tiene varios tipos de células, ¿no? Muchas de ellas llamadas oxínticas, que son el 75%, y otras están en la porción gastropilórica. Dentro de las células oxínticas tenemos las parietales, que como vemos forman el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castret. Las células principales que forman lipasa, lectina, las células mucosas que forman mucina y las enterocromafines, ¿no? Que ya sabemos que forman sustancias que tienen que ver con las reacciones alérgicas, como histamina, serotonina, péptido natriurético y adrenomedulina. De estas, la más importante es la célula parietal, oxíntica tipo parietal, porque es la que produce el ácido clorhídrico. Como vemos, la lectina también está relacionada, ¿no?, a la saciedad, ¿no? Y la lipasa tiene relación con el líquido pancreático. La secreción el hambre es la lectina y la lipasa es la saciedad. Respecto a la célula parietal, vemos que esta forma, como le dije, el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, cuando uno ingiere un alimento, la célula parietal va a secretar ácido clorhídrico. ¿Y cómo lo hace? Desde su base, o sea, desde el sitio del intersticio, desde la zona vascular, va a salir el bicarbonato y va a entrar con un intercambio con el cloruro. Pero este bicarbonato que sale se produce de una reacción, ¿no? De una reacción. ¿De qué reacción? De la decomposición del ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ¿cómo se produjo? Se produjo a partir de la anhidrasa carbónica al actuar sobre el agua y el CO2. De esa manera, esto es la fuente para el bicarbonato que va a salir, ¿ya? Que el bicarbonato que va a salir. De esa misma manera, vemos que el agua con el hidrógeno se va a disociar, ¿no? El agua se disocia en hidrógeno más un hidróxido. Esta disociación hace que este hidrógeno libre salga. Entonces, esta salida de hidrógeno es un equivalente molar con la salida de bicarbonato, o sea, salen en la misma proporción. El hidrógeno sale hacia el lumen gástrico, en cambio el bicarbonato sale hacia el intersticio y al vaso sanguíneo, ¿no? Se introduce al vaso sanguíneo. Este fenómeno hace de que en el lado del lumen el hidrógeno se una a este cloro que pasó intercambiándose con el bicarbonato, pasó libremente. Y al unirse este hidrógeno con el cloro que ha pasado de forma transcelular, va a formar el ácido clorhídrico, ¿no? Que se está preparando para recibir al quimo, ¿no? A la comida para tratar de digerirla. Pero este proceso ha llevado a que nosotros, hacia la zona vascular, derramemos gran cantidad de bicarbonato. Este bicarbonato, esta descarga de bicarbonato hacia el intravascular es lo que vamos a llamar la marea alcalina, ¿no? Y es la que nos va a producir cierta laxitud y tendencia al sueño después de la ingesta de alimentos. Entonces, esta gran carga de bicarbonato hacia el intravascular le llamamos marea alcalina. Pero esta mucosa gástrica también se protege y hemos visto en algún momento lo que es la citoprotección, ¿no? Entonces, ¿qué agrede a la mucosa gástrica? Vemos que el mismo ácido clorhídrico en gran cantidad puede lesionar, ¿no? Como un componente endógeno propio. La pexina puede lesionar. Los ácidos biliares que lleguen en forma retrógrada hacia la mucosa gástrica pueden lesionar la mucosa. Pero ¿qué elementos exógenos nosotros podemos ingerir para dañar esta mucosa gástrica, ¿no? El alcohol daña, las bacterias, y principalmente ya sabemos, ¿no?, que las úlceras gástricas son principalmente por el Helicobacter pylori, ¿no?, que es un germen bacteriano muy frecuente
en la población peruana. Los antiinflamatorios no esteroideos también por efecto tópico, no por efecto endovenoso, sino por efecto tópico, lesionan la mucosa gástrica. Entonces estos son factores nocivos, tanto endógenos como exógenos. Y a cambio de ello nosotros tenemos un sistema de protección. Primero el moco gástrico, luego tenemos el bicarbonato, la unión celular estrecha, esta unión celular estrecha, ¿no?, que no deja pasar fácilmente órganos, el bicarbonato que se libera también hacia la zona mucosa, renovación epitelial cada 3 días se recambia el recambio epitelial de esta zona, un flujo sanguíneo adecuado, ¿no?, y las prostaglandinas, ¿no?, que son antiinflamatorias de esta zona de mucosa gástrica, son nuestro sistema de citoprotección. Luego tenemos la secreción pancreática, ¿no? La secreción pancreática, como vimos, el acini pancreático está formado por células acinares, ¿no?, que son estas que están acá. Por dentro de estas células, más hacia el lumen, están las células centroacinares. Y luego tenemos las células ductales del ductus, ¿no?, del conducto pancreático, conducto de Santorini, son conductos, ¿no?, primarios y secundarios del páncreas. Las células acinares son las que producen enzimas. ¿Y qué enzimas producen? Amilasa, lipasa y proteasas. Por eso que cuando nosotros tenemos una pancreatitis, lo que se dosa inmediatamente son las amilasas y las lipasas, ¿no? Porque a ver si hay una pancreatitis, si este acini se ha inflamado. Las células centroacinares, que son más próximas al lumen, producen gran cantidad de bicarbonato, ¿no? Gran cantidad de bicarbonato, pero no solamente bicarbonato, también sodio, potasio, cloro y un poco de agua. Y luego las células ductales, o sea, las células que forman parte del ducto o del conducto. Estas son especialistas en formar bicarbonato. En conclusión, el fluido pancreático principalmente es bicarbonato. ¿Ya? ¿Hay enzimas? Sí, pero está constituido principalmente por bicarbonato, que es el que le da el contenido alcalino. Miren cómo tan cerca del principal líquido biológico ácido, que es el jugo, el ácido clorhídrico, tan cerca del ácido clorhídrico, que es el principal líquido biológico más ácido, está el principal líquido biológico más alcalino, que es el jugo pancreático, ¿no? Y esta alcalinidad del jugo pancreático se debe principalmente al bicarbonato. Entonces, acá, cuando ya estamos aquí en la célula pancreática, vemos que también, pues, o sea, se libera bicarbonato, ¿verdad? Gran cantidad de bicarbonato. Y ese bicarbonato que se ha liberado no se libera solo, se libera en intercambio igualito con el hidrógeno. Entonces, acá pululan dentro de la célula ductal el agua y el CO2 que tienen pase libre, ¿no? Se unen a través de la anhidrasa carbónica y forman el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno sale hacia el intersticio, intercambiándose con el sodio. Y el bicarbonato sale hacia el lumen pancreático. Este le va a dar la alcalinidad al jugo pancreático, pero a la vez este hidrógeno que sale hacia el intersticio y se va al lumen, o sea, se va a la sangre, es una gran carga de ácido. A esto nosotros le llamamos la marea ácida. Entonces, así como existe una marea alcalina, también hay una marea ácida. La marea alcalina prácticamente es un proceso gástrico. La marea ácida es un proceso pancreático, ¿ya? Pancreático. Entonces, acá está la célula acinar. Su principal función es producir enzimas. Ya sabemos que la lipasa, la amilasa son las principales de ellas. Esta es estimulada por secretina, acetilcolina y colecistoquinina, que hacen que estos sustancias, neuropéptidos, péptidos y neurotransmisores, por diferentes mecanismos, hacen de que se produzcan las enzimas. Las enzimas, como le dije, son amilasas, lipasas y nucleasas, pero
pero principalmente, las que principalmente se forman, y no tienen mucho valor biológico, digamos, pero las principales son las peptidasas o también llamadas proteasas. Entonces, el jugo pancreático está constituido por enzimas, y la mayor cantidad de enzimas que tienen son peptidasas o también llamadas proteasas. Luego ya tienen, pues, en mínima cantidad amilasas, lipasas y nucleasas, pero sin embargo, la de importancia clínica son la amilasa y la lipasa. La célula ductal, entonces el mecanismo hacia el lumen se va el bicarbonato y hacia el intersticio o la sangre se va el hidrógeno. Por último, tenemos un sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, un sistema de defensa del tubo digestivo es el sistema inmune entérico. Así como tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema inmune entérico, o sea, un sistema inmunológico entérico. Y vemos que el sistema inmune no solamente es la sangre, son elementos sanguíneos, también hay barreras físicas, ¿no?, que forman parte de nuestro sistema de defensa. Acá tenemos el lumen, acá tenemos la capa externa de moco. Recuerden que hay un moco agitado y un moco no agitado. El moco agitado es aquel que se puede desplazar, lo podemos eliminar, ¿no?, con las heces, en un vómito. El moco no agitado o moco adherido es el que está en contacto con la capa celular. En este moco, ahí es donde se van a vertir las principales sustancias, ¿no? Por ejemplo, proteínas antimicrobianas de parte de las células de Panet, inmunoglobulinas de parte de los plasmocitos, procesos de transitosis como en las células de Glovet, o mucus como en las células de Glovet, ¿no? Y las células y las sustancias, las proteínas antimicrobianas de las células de Panet. Y el enterocito propiamente dicho, ¿no?, produce algunas otras sustancias. Entonces, nuestra primera línea de defensa es el moco, ¿no? Nuestra segunda línea de defensa es la capa de moco adherido. Nuestra tercera línea de defensa es la capa de celularidad que tenemos acá. Y la última es la lámina propia, en la cual están insertos principalmente el plasmocito, que como sabemos son células B o linfocitos T que han madurado y se han especializado. En el caso de este plasmocito se ha especializado en la producción de inmunoglobulina A secretoria. Entonces tenemos que hay elementos celulares. Esta es una vellosidad, digamos, intestinal. Esta es la cripta, y esta es la vellosidad. Dentro de la vellosidad tenemos una capa celular. Acá tenemos a las células de Panet, a las células de Glovet, al enterocito, a las células caliciformes, que son las células de Glovet, y algunas otras células insertas dentro de esta lámina. Por dentro, en la zona del intersticio, también llamado estroma, tenemos también linfocitos, macrófagos, mastocitos, células plasmáticas, células dendríticas y otras, ¿no? Cada una de estas células tiene una función definida, ¿no? La de Glovet, también llamada células caliciformes, producen moco. La de Panet, péptidos antimicrobianos. Las enterocromafines producen la 5-hidroxitriptamina, o también llamada serotonina. También neuropéptidos como la sustancia P, encefalinas, bombecina. Y las células M, recuerden a las células M, células de pliegue, del micropliegue, por eso se llaman células M, son las que transportan los antígenos, o sea que del lumen hacia adentro de la lámina propia, hacia el estroma, para que lo reciba ¿quién? Las células presentadoras de antígenos. ¿Y quiénes son esas células presentadoras de antígenos? Las células dendríticas o los macrófagos. Entonces, las células M permiten el paso, la transitosis de algunos antígenos, y estos para presentarlos hacia las células dendríticas o a los macrófagos. Entonces, acá tenemos una célula de micropliegue o una célula M. Vemos que es una célula media deformada, está llena de linfocitos, de macrófagos, y por abajo tiene una célula dendrítica. Por aquí puede pasar un antígeno y va a ser recibido por el macrófago o va a ser recibido por la célula plasmática, por la célula dendrítica. ¿Cuál es la función principal de esta célula M? Y recuerden, transporte de transepitelial o transitosis de antígenos. ¿Para qué los transporta? Para presentarlos a los macrófagos o para presentárselo a la célula dendrítica. Al final, el que lo va a tomar
es el macrófago. Acá vemos un antígeno, pasa a través de la célula M y se va directamente hacia la célula dendrítica, ¿no? Esta célula dendrítica posteriormente va a presentar este antígeno al macrófago y el que lo va a liquidar, lo va a digerir, lo va a engullir. Vemos que en el intestino entonces tenemos un sistema muy eficiente de defensa. Tenemos el moco no removible y removible, las células, la capa de epitelio, la capa celular de epitelio, la membrana basal de esa capa celular, es la vellosidad, y la depresión de esa vellosidad, ahí vamos a encontrar las criptas, ¿no? Las criptas. En esa cripta también tiene su población celular, ¿no? Recuerden que esta población de aquí, esta población de la cripta, es diferente de la población de la bili, de la vellosidad, ¿no? El tejido linfoide asociado al intestino agudo, al intestino, ¿no? Que es lo que estamos hablando, el sistema inmune intestinal, tiene dos morfologías, ¿no? Uno que es un sistema organizado, formado por folículos, linfoides, placa de Peiro, ganglios linfáticos mesentéricos, y un sistema no muy definido, no muy delimitado, los linfocitos, que pueden estar entre célula y célula, llamados linfocitos intraepiteliales, o en el estroma, llamados linfocitos de célula de lámina propia, ¿no? Como vemos aquí en el dibujo, acá tenemos algunos, acá no están, creo que por aquí, creo que no, en otro dibujo seguramente lo tengo, pero hay unos linfocitos que están acá, ¿no? Unos linfocitos que están entre célula epitelial y célula epitelial, ¿no? Y otros linfocitos que están en la lámina propia o el estroma, ¿no? De la vellosidad. Entonces, este sistema de linfocitos intraepiteliales o en la lámina propia o en el estroma, e incluso algunos macrófagos, forman parte del tejido linfoide difuso, ¿no? No organizado difuso. Acá tenemos una cantidad de estructuras, de células y su ubicación dentro de toda nuestra estructura, que es el moco removible, moco no removible, capa celular y el tejido más profundo que es el mucoso, ¿no? Con respecto a la microbiota, células muy importantes en la microbiota, ¿no? Las fenobióticas y los macrobióticos. ¿Qué son las microbiota? Es un conjunto de organismos saprofitos que se localizan en todo el recorrido del tubo intestinal y que viven simbióticamente con nosotros, no producen patología. Pero cuando esta población se altera, puede producir patología, y a esa alteración le decimos disbiosis o disbacteriosis, ¿no? Esta microbiota, también llamada microflora intestinal, está siendo realizada aumenta y se le ha atribuido a las propiedades autoinmunes. La microbiota intestinal tiene ciertas bacterias muy características, ¿no? Como digo, tenemos el género de los anaerobios, que anaerobios hay bacteroides, los tribacteroides y bacterias, que aerobios coco y coexistientes. Estas son las funciones de ese tipo de microbiota. Y la microbiota está distribuida en todo el intestino, pero en la misma proporción. Vemos que en el estómago hay 10 a 13 unidades formadoras de colon por mililitro de bacteria. Acá lo más probable es que esté el Helicobacter pylori. En el duodeno tenemos 10 a 1 a 10 a 3 unidades formadoras de colon por mililitro de bacterias. Luego tenemos en el yeyuno, ¿no? El intestino delgado, más distales, el yeyuno, el 10 a 4 a 10 a 7 unidades formadoras de colon por mililitro. Pero la mayor cantidad de microbiota la tenemos en el colon. En el colon tenemos 10 a la 11, 10 a la 12 unidades formadoras de colon por mililitro. O sea, ¿qué cantidad de bacterias tenemos en el colon? Entonces, el tubo digestivo, el colon es el sitio de mayor contaminación, mayor contenido bacteriano, y en segundo lugar está la boca. Estas bacterias que forman la microflora o microbiota intestinal tienen algunas propiedades. Hay algunas bacterias productoras de ácido láctico y que pueden heredar estas incluyen bifidobacterias, lactobacillus, streptococos
Y hay otras bacterias especialistas en la putrefacción, o sea, en putrefactar contenido orgánico que tenemos en el intestino. Y hay otro tipo de organismos. Acá me interesa que se pueden ver que son formadores de ácido láctico. Con respecto a la última lámina, tenemos la fisiología hepática. Recuerden que la zona hepática tiene tres zonas. Una zona 3 está adyacente a la vena central y adyacente del recinto hepático. Una zona 2, una zona intermedia, y una zona 1, que es la zona alejada a la vena central que es el centro del recinto hepático. Las características son isológicas, estos tienen forma de maderones, así y en cambio más difuso, más barato. Estas dos zonas tienen funciones diferentes, de tal manera que la zona 1 tiene tres características y se por ejemplo, la zona 1 interviene en el catabólico, la zona 1 interviene en la gluconeogénesis, en la degradación del glucógeno, en la síntesis de la hidrógeno encima reductasa, ¿no? Y otros. La zona 3 es especialista en la glicólisis, ¿no? En la síntesis del glucógeno, en la glucosa, es especialista en la gluconeogénesis, ¿no? En la formación de color, la cetogénesis. Entonces, tiene funciones diferentes en la zona 1, en la zona 3 y en la línea. Estas son algunas características que forman un montón de proteínas reactivas, albúmina, globulina, PCR, artoglobina y otras más, ¿no? Pero estas que nombro acá son las principales. Y las principales proteínas, aparte de las proteínas albúmina y globulina, que son las inmunoglobulinas, también forman proteínas de la coagulación, ¿no? Como vemos, también hay algunos llamados factores de la coagulación. Y esta es una lista que tienen que saberlo. Por último, tenemos lo que es la circulación enterohepática. Recuerden que el hígado forma la bilis se deposita en la vesícula biliar, luego va por el conducto cístico y se va a depositar en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de váter. Va a recorrer esa bilis todo el intestino, y al llegar más o menos al ilion terminal va a reabsorber gran cantidad, se reabsorbe esa bilis. Esa reabsorción es casi del 95% en el ilion terminal. Y esa bilis vuelve al hígado para su segunda glucoconjugación, ¿no? Vuelve para su segunda glucoconjugación. Una otra porción se reabsorbe en el colon, ¿no? Pero es mínimo. Entonces, en eso constituye, o eso es lo que la circulación enterohepática, el doble paso que hace la bilis a través del hígado, ¿no? Recuerden que en el hígado tenemos la bilis, la bilirrubina conjugada o directa, y en los conductos hepáticos la no conjugada predomina, o también llamada indirecta, que entre las dos son la bilirrubina total y sumatoria debe ser más de 1 miligramo por ciento. Cuando hay inflamación hepática, hay gran producción de bilirrubina conjugada. Cuando hay colestasis, hay predominio de bilirrubina no conjugada o indirecta. Muy bien, jóvenes, creo que ya ha sido un repaso. Les las diapositivas que